Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Ponce y voy a presentar el artículo cuyo título es Frameworks and High Availability Microservices, an Industrial Survey. Este trabajo es una colaboración entre la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Pisa. En cuanto a la motivación de este trabajo de investigación, existen varias razones por las que uno selecciona un framework en un determinado proyecto de desarrollo. Sin embargo, en base a la información que nosotros recopilamos, no está claro cómo estos frameworks impactan en ciertas propiedades asociadas a la alta disponibilidad de microservicios. Es decir, que para tomar una correcta decisión en este contexto, se necesita información en la cual respaldarse. Nuestro trabajo apunta en esta dirección. A grandes rasgos, lo que buscamos responder es si un determinado framework impacta positiva o negativamente en una determinada propiedad asociada a la alta disponibilidad de microservicios. Respecto al proceso que realizamos para llegar a los resultados y conclusiones que presentamos en nuestro artículo, en una primera etapa lo que hicimos fue identificar un conjunto de propiedades asociadas a la alta disponibilidad de microservicios a través de una Multivocal Systematic Review. En base a esta revisión, obtuvimos un conjunto de 12 propiedades asociadas a la alta disponibilidad de microservicios. En nuestro artículo, cierto, pueden encontrar el detalle completo de estas propiedades y una breve descripción de cada una de ellas. Luego, lo que hicimos fue considerar un conjunto de frameworks que están asociados a microservicios y a la alta disponibilidad de estos. Esto en base a un trabajo anterior que se realizó en esta misma línea de investigación, bastante interesante de leer también, y al cual los dejo invitado, ¿cierto?, a leer. Se encuentra citado en la sección en que contiene esta información que les estoy mencionando. Acá pueden encontrar la lista de los 7 frameworks que utilizamos como base de este trabajo de investigación. Luego, lo que hicimos fue elicitar sistemáticamente el impacto, ya sea positivo o negativo, de cada uno de estos frameworks en las propiedades asociadas a alta disponibilidad que identificamos. ¿Cómo realizamos este proceso? Bueno, a través del análisis de 18 proyectos open source. Lo que hicimos fue analizar los open issues, close issues, comments y llegamos a lo que nosotros denominamos High Availability Issues. Utilizando este conjunto de High Availability Issues, lo que hicimos fue generar un conjunto de 17 statements que contienen una frase respecto al impacto que tiene un determinado framework en una determinada propiedad asociada a la alta disponibilidad de microservicios. En esta tabla, cierto, que puedes leer en más detalle en nuestro artículo, se encuentra la frase a la cual me estoy refiriendo, el impacto, ya sea negativo o positivo, y la propiedad a la cual está asociado el statement. Luego, finalmente, para evaluar cada uno de estos statements que nosotros generamos, lo que hicimos fue realizar una encuesta que obtuvo respuesta de 40 profesionales que trabajan diariamente en proyectos asociados a microservicios, es decir, en este contexto. Lo que buscábamos con esta encuesta era medir básicamente el nivel de aceptación que tenían estos statements por parte de los profesionales. En esta encuesta le presentábamos cada uno de estos statements a, a las personas que iban a responder, ¿cierto? Y ellos podían responder si estaban muy de acuerdo con el statement, de acuerdo o en desacuerdo. Esta diapositiva contiene un resumen de las respuestas que obtuvimos. Las relaciones que se aprecian acá, en el lado izquierdo framework, en el lado derecho las propiedades, ¿cierto?, que nosotros identificamos asociadas a la alta disponibilidad de microservicios, y en el centro pueden ver una flecha. En color verde oscuro se encuentran las relaciones, ¿cierto?, para las cuales los profesionales respondieron que estaban muy de acuerdo. Es decir, un ejemplo, ¿cierto? Los profesionales están muy de acuerdo con que Docker tiene un impacto positivo en High Isolation of Microservices. También están muy de acuerdo con que Apache Cassandra tiene un impacto positivo en un balanceo de carga efectivo.
En color verde claro se aprecian las relaciones, ¿cierto?, para las cuales los profesionales respondieron que estaban de acuerdo. Es decir, que su respuesta no fue en su mayoría, ¿cierto? Que las respuestas que obtuvimos para estas relaciones no fueron tan categóricas como las que están arriba, ¿cierto? Y las cuales mencioné anteriormente. Pero, sin embargo, se logra un nivel de aceptación de estos statements. Por ejemplo, que los profesionales están de acuerdo con que Netflix Eureka tiene un impacto positivo en High Service Monitoring Visibility. Respecto al impacto negativo, algo que nos llamó la atención fue que no obtuvimos respuestas categóricas a diferencia del impacto positivo. Es decir, que para ninguno de los statements que están asociados al impacto negativo de un determinado framework en una determinada propiedad asociada a alta disponibilidad, eh, ninguno de estos statements obtuvimos en su mayoría respuestas asociadas a muy de acuerdo. Eh, Esto nos llamó ampliamente la atención, por lo que realizamos y complementamos estas respuestas con una revisión de la literatura. Buscábamos, ¿cierto?, obtener mayor información respecto a esto y nos encontramos claro, muchas de estas relaciones dependen del contexto del proyecto, de las características de este, por ejemplo. Sobre todo en la relación, ¿cierto?, respecto a un consumo eficiente de recursos. ¿Ya? Luego, en la parte de abajo pueden encontrar tres propiedades: Regular Snapshots, Quick Broken State Recovery, and Low Application Restarting, para las cuales no encontramos evidencia cuando realizamos el análisis de los proyectos open source. Es por eso que no tienen statement asociados y no pudimos recopilar información respecto al impacto de los frameworks en estas tres propiedades. Sin embargo, en base a la información que nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, Estas tres propiedades están situadas en un desafío actual de investigación. Por lo tanto, hay harto trabajo que hacer en este contexto y los dejamos invitados, ¿cierto?, si están interesados en ampliar esta línea de investigación. Esa sería la presentación entonces. Nuevamente los invito cordialmente a leer el artículo. Muchas gracias por su atención.